Hola, es un placer estar con todos ustedes virtualmente en este conversatorio de lujo con dos personas altamente relevantes para el debate latinoamericano sobre el Estado democrático de derecho, la independencia judicial y otras cuestiones centrales para el mundo de los operadores judiciales y más amplio que eso para el mundo de la democracia, de la protección y promoción de los derechos humanos y del desarrollo sostenible, ya que todos estos temas están conectados con la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Mi nombre es Guilherme Canela, yo soy jefe del área de libertad de expresión y seguridad de periodistas de la UNESCO y desde hace muchos años venimos cooperando con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con poderes judiciales de varias partes del mundo y también ahora, por suerte, con la Relatoría Especial del Sistema de Naciones Unidas para la Independencia Judicial. Y hoy como yo decía, en este conversatorio de lujo, en este diálogo de lujo, vamos a tener acá un juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el doctor Ricardo Pérez Manrique, y el relator especial para la independencia judicial del Sistema de Naciones Unidas, el doctor Diego García Sayán, que también fue juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así que estoy seguro que este diálogo va a ser muy rico para llevar adelante una discusión que es sumamente importante para estos momentos y difícil, porque estos temas, desafortunadamente, diría yo, están bajo ataque en distintas partes del mundo. Entonces, aún más relevante que tengamos este diálogo y esta discusión en este tiempo que vamos a dedicar a eso. Pero yo quisiera empezar con una pregunta al doctor Pérez Manrique, porque este diálogo, este conversatorio, está insertado en un contexto más amplio de sus acciones y de acciones de su oficina, que justamente pretenden traer al mundo de los operadores judiciales y de otros stakeholders de nuestra región estas distintas temáticas. Entonces, doctor, contanos un poco en qué contexto se insere esta conversación. Bien, Guillerme, un saludo y un agradecimiento a Diego García Sayán y a Guillerme Canela por esta participación. Efectivamente, hoy a través de este diálogo estamos iniciando una serie de diálogos y una actividad muy importante vinculada con el lanzamiento de una página web, ricardoperezmanrique.com, en la cual se van a registrar una cantidad de actividades vinculadas con mi trabajo como juez de la Corte Interamericana y el desarrollo de la oficina del juez de la Corte Interamericana en Uruguay. Debo decir que pensamos que esta página web va a recoger todas las actividades en la Corte, pero también, como en este caso, va a generar un debate amplio, dándole la palabra a voces autorizadas, como en el caso de Diego García Sayán, en temas que inquietan a toda la región y al mundo. Así que el objetivo de esta página, ricardoperezmanrique.com, el objetivo del trabajo de la oficina de la Corte Interamericana y del juez de la Corte Interamericana en Montevideo es justamente generar la más amplia participación. Por ejemplo, estamos incorporando en este momento a nuestra oficina de jueces en Montevideo 5 pasantes representantes, cada uno de cada facultad de derecho de las que funcionan en Uruguay, que son 5. Estamos planificando la realización de seminarios, debates, etcétera, porque nos parece que además de dictar sentencias y además de participar en las actividades de la Corte, hay que también hacer una tarea de docencia, una tarea de intercomunicación y sobre todo de profundización en los problemas fundamentales de la región, que son los que más temprano que tarde la Corte va a tener que resolver. Así que con esto le doy la bienvenida y cuando gustes, Guillermo, podemos iniciar. Mil gracias, muy interesante y estoy seguro también que aquellos que estén mirando este diálogo en particular, pero los otros que van a estar en la página y además de las otras discusiones, textos y materiales, podrán también, doctor Ricardo, interactuar con usted a través de tu cuenta de Twitter en las redes sociales, que después podrá también señalar a los que nos ven, nos siguen cuál es y creo que también, doctor Diego,
su cuenta y sus redes para dialogar con aquellos interesados en estos debates que, como yo decía, son sumamente importantes. Doctor Diego, si me permite, voy a empezar con usted en esta discusión. Yo ya mencionaba este tema de la Agenda 2030 y de hecho el reloj no para. Parece que fue ayer que los 193 Estados miembros de Naciones Unidas firmaron en 2015 esta ambiciosa agenda global para la humanidad, pero no fue ayer, o sea, ya tenemos solo 9 años para alcanzar las metas que todos como humanidad nos propusimos ahí en aquel entonces cuando la agenda fue firmada por los Estados miembros. Y estos Estados miembros han introducido una agenda ambiciosa en muchos sentidos, pero también en el sentido conceptual, porque la agenda subraya este enlace entre la centralidad de fortalecer el Estado democrático de derecho y la agenda de los 3Ds, la democracia, el desarrollo y los derechos humanos. Están ahí en el ODS 16, particularmente esta relación entre instituciones fuertes, el Estado de Derecho, el rule of law, el acceso a la justicia, la independencia judicial, pero también las libertades fundamentales, la lucha contra la corrupción, etcétera. Y eso conectado con todos los otros ODS en términos de las cuestiones del cambio climático, de género, del combate a la pobreza, el hambre, etc. O sea, hemos avanzado, pero todavía hay mucho por hacer en la implementación de esta agenda y alcanzar estos objetivos. So, en este sentido, Diego, ¿cómo evalúas las prioridades para estos próximos 9 años en nuestro debate acá en particular sobre el Estado de Derecho, la independencia judicial? ¿Tienes la palabra? Muchas gracias, Guilherme. Y ante todo quiero agradecer y felicitar a Ricardo Pérez Manrique, gran magistrado de América Latina, del mundo, no solo del Uruguay, y agradecerle por la generosidad de invitarme para participar en esta gentil convocatoria y poder reflexionar un poco sobre estos temas tan difíciles que Guilherme nos ha planteado. Que indudablemente pueden haber tenido un tratamiento hace 1 año y medio, antes de que empezara la pandemia, y una situación diferente o tal vez acentuada en términos de los retos ahora, después de casi 1 año de que esa pandemia ataca a toda la humanidad. Las 3D siguen teniendo vigencia: democracia, derechos humanos y desarrollo, pero hay que reconocer que en el último año, año y medio, han sufrido algunos golpes severos, no solo por efectos de la pandemia en la economía, por las restricciones democráticas que ha impuesto a veces ciertos estados de excepción, a veces muy legítimos, otras veces no tanto, sino también por ciertas tendencias que ya se arrastraban en algunas zonas del mundo. De manera que la vigencia de estos principios se mantiene, pero la urgencia de definir con precisión las prioridades y las metas es mucho mayor. ¿Cómo hacerlo? En pocos minutos es difícil dar una respuesta a algo tan grande y tampoco yo tengo, por supuesto, la solución, pero sin duda la respuesta se mueve en 2 planos. Primero, en el plano de lo que puede y debe ocurrir dentro de las fronteras de los estados nacionales, fortaleciendo las instituciones democráticas y los contrapesos de poderes, entre eso, por supuesto, la independencia judicial, fortaleciendo un enfoque revisado de la inversión pública en áreas sensibles como salud o educación, que han hecho crisis visiblemente en estos últimos meses en varios países del mundo, y favoreciendo también los estándares y los principios democráticos en un contexto en el que es a veces difícil apuntar al futuro cuando los partidos políticos están en crisis, cuando los procesos institucionales tienen algunas dificultades. Y en el otro plano es el plano global, el plano de lo multilateral, que también es un aspecto en crisis desde antes de Trump y desde antes de la pandemia, pero agudizado sin duda en los últimos meses y en los últimos años. Y sin duda, el fortalecimiento del multilateralismo es un aspecto central, que para muchos puede sonar a una abstracción de discursos en conferencias, de discursos en Naciones Unidas, pero que en realidad son herramientas absolutamente centrales para que jueguen un elemento de complemento de los esfuerzos democráticos internos.
Y uno de los mejores ejemplos es el que hoy día integra Ricardo Pérez Manrique, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un tribunal internacional con competencia para resolver como instancia supletoria decisiones internas en materia de democracia y de derechos humanos. Es un elemento enriquecedor de la democracia interna en la medida en que se extienden y se difunden más ciertos valores y principios que no solamente son elementos conceptuales, sino herramientas operacionales. Entonces, fortalecer la institucionalidad democrática afinando y revisando los objetivos internos de las sociedades nacionales. En segundo lugar, dinamizar y fortalecer el multilateralismo con todas las instituciones que hoy existen, pero que tendrían que ser fortalecidas y reforzadas como una prioridad muy importante para complementar los esfuerzos nacionales que hoy día requieren en algunos lugares estímulo especial. Ese sería, digamos, un comentario muy general y preliminar de un tema que indudablemente es bastante grande como para tratarlo en una respuesta tan precisa. Gracias, Diego. Y doctor Ricardo, yo quisiera justamente continuar de este punto donde Diego ha dejado la conversación hasta el momento, que es justamente el tema del fortalecimiento de las instituciones, ¿no? En los últimos, no solo durante el periodo de la pandemia, de la crisis sanitaria, pero antes ya veíamos cómo con distintos colores regímenes autoritarios y populistas empezaron justamente a seleccionar estas instituciones a las cuales Diego hacía referencia, el sistema de frenos y contrapesos de nuestras sociedades, en lo cual está la prensa libre, un sistema de justicia independiente, pero también las instituciones que fueron fundamentales para la construcción de esta agenda de los 3Ds, la democracia, el desarrollo de derechos humanos, que son justamente las instituciones del sistema multilateral, sea en el sistema universal de derechos humanos o en un sistema regional como el caso del sistema interamericano. Entonces, estos regímenes autoritarios o populistas realmente eligieron a estas instituciones como blanco de sus ataques, como una manera de realmente disminuir este aparato que fue construido con tanto esfuerzo, por lo menos a lo largo de los últimos 75 años, aunque muchos dirán que son frutos del iluminismo y de una serie de otros procesos históricos. Entonces, ¿qué caminos sugieres, Ricardo, para seguir fortaleciendo a estas instituciones que están bajo ataque? O sea, ¿cómo reaccionamos a este movimiento de los últimos años y que, como decía Diego, fueron intensificados en muchos contextos por la crisis sanitaria? Bien, realmente escuchaba a Diego y ahora te escuchaba a ti, Guillermo, al proponer la pregunta, y yo recordaba dos o tres elementos que luego voy a tomarlos a los efectos de una conclusión. Primero, la jurisprudencia de la Corte Interamericana reiteradamente ha afirmado que los elementos básicos del sistema son el respeto a los derechos humanos, el Estado de Derecho y la democracia representativa, ¿verdad? Es decir, acá el propio sistema interamericano está montado sobre ese tríptico. Por otra parte, los ODS 2030, en su objetivo 16, claramente plantean la cuestión del Estado de Derecho, tanto a nivel nacional como internacional, de la necesidad de sociedades inclusivas y de instituciones que rindan cuentas, y sobre todo señala el respeto a los derechos fundamentales y el libre acceso a la información pública. Yo creo que en situaciones de crisis como la que hemos vivido, como la que estamos viviendo, muchas veces resulta, como en las guerras, una víctima la verdad. Y esa verdad de alguna forma resulta distorsionada a través de distintos mecanismos y a través de políticas intencionadas. Yo recuerdo el prestigioso libro de dos politólogos norteamericanos de cómo mueren las democracias. Entonces dicen que estos regímenes
lo que procuran es hacer lo que uno pretende, lo que busca hacer todo aquel que quiere ganar de manera irregular, por ejemplo, un partido de básquet, de baloncesto en su barrio, que es tratar de captar a aquellos que tienen que controlar, captar las reglas y hacerlas o torcerlas a su propio favor. Y creo que esa es el gran desafío que tenemos. Lo que tiene que quedar claro, me parece a mí, es que esta cuestión de los objetivos 2030 marcan una serie de objetivos los cuales pueden verse dilatados en su consecución en el tiempo, pero a los cuales no debemos renunciar. Yo creo que hay ejemplos en el mundo actual que demuestran de qué manera el mundo carece de una verdadera gobernanza global eficiente y de qué manera el multilateralismo debilitado ha facilitado el avance de esta pandemia. Entonces, cuando hablo de multilateralismo debilitado, veo esta pelea hoy desatada, exclusivamente fomentada en intereses del punto de vista económico por las vacunas, donde leía que un país subdesarrollado, Sudáfrica, está pagando el doble de precio de las vacunas que los países desarrollados, porque es la forma de llegar a ellas. Entonces, es decir, acá hay un tema central de gobernanza, hay que fortalecer las instituciones internacionales y creo que los tribunales regionales de derechos humanos, la Corte Interamericana, el Tribunal Europeo, la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, tienen un rol muy importante en el sentido de que han generado un respeto y una jurisprudencia a lo largo del tiempo que tienen que ver justamente con eso, con el respeto a los derechos humanos, con el respeto al Estado de Derecho y con las garantías del desarrollo. Toda la apertura que la Corte está teniendo la Corte Interamericana con distintas alternativas o fundamentos hacia hacer efectivos derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, permitir su justiciabilidad, más allá de lo discutible que pueda ser, me parece que apuntan a eso, a ser un continente que en definitiva pueda ser más inclusivo, más justo y en el cual el Estado de Derecho sea un denominador común. Sin lugar a dudas, hay avances del autoritarismo en la región y en el mundo. Todos los días estamos viendo en las informaciones que hay avances sobre las libertades y yo creo que la defensa de las libertades se hace a través de una correcta discusión, de asegurar un debate realmente democrático, porque eso es lo primero que los autoritarios tratan de suprimir, que es el debate democrático, combatiendo la libertad de expresión. Por lo tanto, y en una síntesis para esto, sí, fortalecer las instituciones, y ¿de qué manera fortalecerlas? Fortalecerlas con el debate democrático, pero fortalecerlos asegurando la participación de todos y de todas, sobre todo los sectores más marginados, que son los que tienen más dificultades de hacer llegar sus demandas. Por eso, la existencia de tribunales internacionales que hagan que los estados respeten las reglas del juego democrático me parece que son esenciales y que tienen un rol histórico a cumplir en este momento tan particular. Gracias. Ustedes dos en sus respuestas hicieron referencia, claro, a los impactos que fueron de alguna manera intensificados por la pandemia. Y ahora el doctor Pérez Manrique hablaba de cuestiones relevantes que ya venían antes de la pandemia, pero de nuevo fueron intensificadas, como el tema de la verdad y la posverdad y cómo intensificamos la participación. Entonces, uno de los efectos de la pandemia que quedó muy claro es el rol de la desinformación. Las Naciones Unidas llegaron a hablar están hablando incluso de una desinfodemia juntamente con la pandemia. Y eso está relacionado de muchas maneras con los roles negativos que juegan el avance de las tecnologías sobre estos procesos. Sin embargo, también es verdad que las tecnologías han jugado roles positivos en acceso a a la información, pero también a distintos servicios públicos, etcétera. Y en el caso particular de los poderes judiciales,
de nuevo tenemos esta posibilidad acá de enormes oportunidades, pero también de muchos riesgos en la introducción de las tecnologías para la administración de la justicia y el rol de los magistrados y magistradas y otros operadores judiciales con el uso de estas nuevas tecnologías. Y cuando pensamos un poquito más allá y introducimos en esta ecuación temáticas como es el caso de la inteligencia artificial o de la automatización o de las decisiones por algoritmos o robots, etcétera, la situación solo queda aún más complicada. Entonces, en este escenario que ya es complejo, ¿cómo evalúan ustedes, ya pensando un poco más en el rol específico de los operadores judiciales, estas cuestiones que tienen muchos ángulos de análisis, pero uno de ellos seguramente es el ángulo ético, ¿no? O sea, cómo abordar estas nuevas discusiones o abarcar estas nuevas discusiones desde el punto de vista de la justicia, pero mirando el alcance de los principios éticos que no deberían cambiar porque la tecnología cambió, ¿no? No sé si quiere empezar tú, Diego, y después Ricardo. Estás mute. Gracias, Hilario. Cuando empieza la pandemia, creo yo que surgieron en distintos lugares del planeta, así como los hongos en la humedad, las ilusiones de que el mundo tendría que ser distinto en el futuro, que la pandemia estaba desvelando una realidad de inversiones sociales minúsculas en el área de salud, en materia de prevención, estaba revelando desigualdades sociales tremendas dentro de los países y entre los países. En Naciones Unidas se dieron varios llamados y acuerdos para que la vacuna fuera un patrimonio de la humanidad, de manera que sonaba como que íbamos a revisar algunas de las reglas y de lógicas precedentes. La realidad nos está demostrando que no es así, salvo muy fragmentariamente al interior de algunas políticas nacionales que empiezan a reconstruirse casi en los mismos términos. A nivel global estamos viendo como el 95% de las dosis procedentes de accesibles de la vacuna están concentradas en algunos países que tienen 4 o 5 veces más dosis de las que necesitarían para toda su población, y lo que se acaba de mencionar sobre Sudáfrica, que mencionó Ricardo, de manera que el mundo que se está reconstruyendo es igual o peor que el que había antes de la pandemia, y eso es gravísimo. Y eso, dentro de ese contexto general, ¿cómo afecta a la institucionalidad democrática y a la administración de justicia? Hay la impresión, a ratos diría ilusión, de que, bueno, como la pandemia cerró físicamente el acceso a los tribunales en la mayoría de países, hubo que recurrir a la telemática, a la informatización para la comunicación y modernizarnos en la realización de audiencias, hacerlas en todo caso así más accesibles, más eficaces, porque podían empezar a tiempo y con menos dispendio de recursos, y algo de eso indudablemente ha ocurrido con la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha aumentado su cantidad de sesiones y lo hace estupendamente bien utilizando los medios tecnológicos disponibles. Sin embargo, eso nos remite, si es que no somos cuidadosos, también a interrogantes sobre cómo esto se da en un contexto de tremendas desigualdades y de pobreza extendida y a veces de extrema pobreza. Empezando primero por el acceso a los medios informáticos, que no solamente sectores amplios de la población no lo tienen, sino incluso en muchas zonas de nuestros países los propios abogados. En segundo lugar, yendo a un tema que puede ser ya más procesal dentro del aspecto de ejercicio de los derechos ciudadanos, como se ha ido revelando en varias experiencias en muchísimos países, como cierto tipo de audiencias hechas ahora a través de Zoom o de otros medios telemáticos, si bien aportan la posibilidad de hacerse con más eficiencia en términos de los tiempos, en términos de los recursos monetarios necesarios, muchas veces se dan en afectación de derechos y de garantías judiciales. La garantía del debido proceso, que permita que, por ejemplo, en la audiencia, el abogado o abogada pueda conversar confidencialmente
con su patrocinado. Se quiebra cuando el medio telemático no cuenta con esa herramienta o cuando tiene que dar cuenta un testigo. Nadie en el resto de los participantes en el proceso tiene la certeza de que esa persona pueda o no estar en ese instante presionada por una persona que está a su costado y que nadie más puede ver en ese momento. De manera que tendremos ahí que apuntar a cosas, primero, algunas que nos llevan otra vez al tema del acceso de los medios básicos que hoy día son de obligación prestar a la ciudadanía, como es el acceso a medios de Internet, como un tema que está hoy día en la agenda para poder hablar seriamente de una modernización del acceso a la independencia judicial, a la administración de justicia, perdón. Y en segundo lugar, tener siempre en cuenta que no se puede mitificar las herramientas tecnológicas, sino estas tienen que tomarse en cuenta en función del propósito para el cual tienen que aplicarse, que no es una conferencia de marketing, sino contraposición de intereses y de puntos de vista en un proceso judicial que implica poder asegurar y administrar adecuadamente todo eso. Entonces, todo esto nos remite al gran reto de inmediato y del futuro. Cómo avanzar si es que vamos a regresar a lo que había antes, que sería una sociedad muy poco diferente de aquella en la que se generó la pandemia, o si se van poniendo explícitamente en el camino estos puntos, estas preguntas, que pueden ser a veces incómodas para el poder político, porque no es un camino distinto del facilismo y de ciertas soluciones, pero que evidentemente hace que en todo sentido, volvemos otra vez, y finalmente con esto termino, Guillermo, al tema de la ética, ¿no? Es decir, construir respuestas que al final se olvidan de los derechos fundamentales, se olvidan del acceso que está hoy día, ya antes de la pandemia, 1.500 millones de personas en el mundo no tenían acceso a los sistemas oficiales de justicia. Bueno, si es que hemos descubierto, gracias a este empujón que nos da la pandemia, de que sí se puede tener muchas audiencias sin necesidad de llegar físicamente a la audiencia judicial, sin duda tenemos que asegurar que esta exclusión sea superada, y si estos valores, si estas herramientas no las tenemos siempre presentes en las políticas públicas, en las definiciones que se hagan, en las construcciones o reconstrucciones que tendrán que ir viniendo ya a medida que la pandemia pueda ir siendo controlada en los próximos meses, vamos a simplemente a tener una realidad tal vez un poco más cara que la que había antes de la pandemia, pero sustancialmente muy parecida, si es que no ponemos todos estos temas en la agenda. Gracias, Diego. Ricardo, si yo puedo resumir en 2 segundos, el centro del mensaje de Diego es un imperativo ético que también está muy claro en la Agenda 2030, que es este eslogan de no dejar nadie atrás, ¿no? Entonces, parte de este desafío es cómo ecuacionamos todo este problema que se correlaciona con los otros problemas que ya teníamos, pero con esta perspectiva de que tenemos que incluir a los y las ciudadanos en eso, no dejando a nadie atrás, que definitivamente debería ser antes que todo un imperativo ético. Entonces, ¿cómo tú evalúas los desafíos éticos que la tecnología nos trae? Pero obvio, no es solo la tecnología, pero la tecnología ha como que subrayado algunas de estas oportunidades que parecían muy interesantes, pero a veces suenan como promesas no cumplidas, ¿no? Del desarrollo. Y cómo eso impacta entonces en los sistemas de justicia. Bien, yo creo que todos los jueces y juezas, todos los sistemas judiciales tenemos el imperativo ético de actuar de manera independiente, imparcial y con integridad. De hecho, hay un gran movimiento universal a nivel de UNESCO, a nivel de Naciones Unidas, respecto de la integridad judicial. Y creo que la integridad judicial se ve severamente cuestionada en estas circunstancias, porque algún pensador ha señalado que el gran riesgo de un mundo moderno que está hiperautomatizado y conectado absolutamente de manera informática, es que aparezcan grupos que terminen siendo invisibilizados,
del resto de los grupos. Y yo creo que la peor forma de invisibilización es cuando se coarta, se limita o se hace imposible directamente el acceso a la justicia de las personas. Y acá estamos en presencia, primero, de que hay millones de personas que si no salen diariamente de su casa, directamente no comen, porque salen día a día a ganarse el sustento. A esas personas difícilmente le podamos pedir o exigir que tenga una conexión directa con las tecnologías más allá del uso del celular. Entonces, los sistemas de justicia, y eso lo dice la Corte Interamericana y lo dicen los propios ODS, la Corte Interamericana en su declaración de abril del año pasado, los sistemas de justicia la primera demanda que tuvieron que satisfacer frente a esta cuestión de la pandemia fue la de seguir funcionando, fue la de existir, la de que las personas tuvieran acceso a la justicia para que sus derechos fueran respetados y garantizados. Las tecnologías dieron algunas soluciones, pero también trajeron algunos problemas. Yo recuerdo que en una conferencia sobre estos temas, una fiscal me dice, pero ¿qué es lo que pasa cuando en un estado grande, ella estaba en una ciudad importante, dice, ¿qué es lo que pasa cuando a mí la policía me comunica que tiene una persona detenida a 300 kilómetros de distancia y yo tengo que interrogarla por esta vía porque no hay otra forma de traslado del detenido? ¿De qué manera sé que los derechos de esa persona están garantizados? Bueno, estos son los desafíos de la tecnología. También la propia inteligencia artificial está presentando desafíos porque hay algún estudio que dice que, por ejemplo, los algoritmos tienden a generalizar resultados. Y si hay países donde la discriminación por razones étnicas, por ejemplo, lleva a que las personas de determinado color tengan más condenas que las personas de otro color, el algoritmo, si no está bien previsto, corre el riesgo de llevarnos a generalizar como la mejor solución, la solución que en el fondo es discriminatoria. Y acá hay un imperativo ético que tenemos los tribunales nacionales y también los tribunales internacionales, de actuar conforme los criterios de independencia, de imparcialidad y fundamentalmente de ser íntegros y demostrar ser íntegros, pero a su vez de asegurar el acceso a la justicia de la manera más generalizada posible. Entonces, yo creo que alguna vez escuchaba en una discusión sobre la relación entre tecnología y derecho, entonces decía que los ingenieros que trabajan en el desarrollo tecnológico deberían estar en su trabajo más interconectados, ellos también, con aquellos expertos en derecho, con las personas que tienen en cuenta la cuestión de los derechos humanos. Entonces, yo creo que los juristas y los jueces específicamente tenemos también un deber de prestar especial atención a los contenidos, los alcances y los desarrollos de algunas tecnologías que pueden ser invasivas y desconocedoras de derechos. Pero yo diría, y tengo el honor de decirlo frente al relator especial para independencia de magistrados, que tal vez el mayor desafío que hay en este mundo y en el mundo que nos sigue, después, post pandemia, es asegurar el real acceso a la justicia. ¿Cómo asegurar el real acceso a la justicia? Bueno, volvemos al principio, es decir, a asegurar que haya un debate, que estos temas estén presentados y que estos debates puedan realmente, a estos debates pueda llegar la mayor cantidad de la población. Yo sé que puede parecer una cosa muy eventualmente abstracta, pero es un gran desafío, porque si no hay acceso a la justicia, las personas no tienen garantía de sus derechos y esos derechos van a ser fatalmente vulnerados. Por tanto, vuelvo a repetir, los tribunales nacionales y los tribunales internacionales tenemos que tener como objetivo central asegurar el acceso a la justicia de todas las personas, más allá de sus vulnerabilidades y más allá de su pertenencia, raza, sexo, edad, religión, etc. Gracias.
Estamos llegando al fin de este conversatorio y creo que lo que demuestra que fue muy interesante, que quedamos con aquel sabor, aquel gusto de más, ¿no? Eh, yo sí puedo hacer un resumen. Empezamos hablando, Diego, subrayando la importancia del fortalecimiento de las instituciones democráticas, de los sistemas de frenos y contrapesos de nuestras democracias, pero también en el sistema internacional del fortalecimiento del multilateralismo, o de no dejar por lo menos perder los avances que ya habíamos alcanzado en estos últimos 75 años. Después, el doctor Pérez Manrique hacía referencia a cómo volvemos a crear confianza, o sea, cómo hacemos eso, ¿no? Cómo fortalecemos estas instituciones. Hay que crear un sistema donde volvemos a tener confianza, y eso tiene que ver con el debate sobre la verdad, sobre la existencia de las democracias y cuál es el rol de los tribunales internacionales en garantizar que estos autoritarismos no avancen, que las convenciones internacionales que ya fueron firmadas y ratificadas sean respetadas. Y avanzamos para esta última pregunta en este tema central, que es el tema de garantizar la inclusión, de no dejar nadie atrás, de garantizar el acceso a la justicia y a otros derechos y a otros elementos, y otras políticas públicas relevantes para el desarrollo, y que todavía tenemos miles de millones de personas, y no es una metáfora, que no están alcanzadas por estas promesas, ¿no? Por las promesas de los derechos humanos, las promesas de la democracia, las promesas del desarrollo sostenible. Así que de mi parte fue un enorme placer haber moderado esta discusión, haber escuchado. Entiendo que podrán seguir este debate y esta conversación con el relator especial en su Twitter, que si no me equivoco es @GarcíaSayán, y con el juez de la Corte, el Twitter era @RC_Pérez-Manrique. Y seguramente en esta página web del juez Ricardo Pérez Manrique, otros debates semejantes van a tener lugar, y como él dijo al finalizar su intervención, el diálogo es fundamental para que podamos construir una salida a esta crisis tan relevante que estamos viviendo, y sin eso, sin estos debates, incluso con personas que no piensan como nosotros, son fundamentales para avanzar en esta discusión, y en esto es fundamental que los operadores judiciales estén involucrados, pero también los otros stakeholders relevantes. Así que muchas gracias, sigan seguros, y nos vemos en otra oportunidad. Les quiero agradecer a los dos la participación, y simplemente a título de epílogo, digamos así, los jueces somos guardianes de las promesas que están en la Constitución. Y los jueces internacionales somos guardianes de las promesas y de las obligaciones que existen en materia de derechos humanos para toda la humanidad. Por eso es tan importante este tipo de cuestiones, y por eso es tan importante que actuemos conforme a esa ética de hacer efectivas esas promesas que un día la humanidad se dio a sí misma. Muchísimas gracias a los dos, los abrazo y seguimos en contacto a través de la página. Muy amable. Ricardo, muchas gracias, Guilherme. Gracias, un abrazo. Adiós.